Hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más de tu programa podcast Voces en Terapia. El día de hoy es un formato como clase, ya lo habíamos hecho antes. Están conmigo dos personajes de la clínica, dos personas que han estado en rehabilitación y ya están también trabajando, uno de ellos está ya laborando con nosotros. Y la idea es poder tocar este tema que creo es un poco controversial porque hay muchas personas que al momento de pensar en un tratamiento o de una rehabilitación, yo lo escucho mucho de las familias. Dicen, no, espérate a que toque fondo. Entonces, no, es que mi hijo está en adicciones, mi esposo, y quiero ayudarlo. Y algunas otras personas les dicen, no, es que no le ayudes, o sea, espérate que toque fondo. Y esta frase ahorita vamos a desglosarla, desde dónde viene, el por qué viene y cuál es mi pensamiento respecto a esto. Creo que te puede ayudar mucho a ti que nos estás viendo en vivo o las personas que nos puedan ver en YouTube o las personas que nos estén escuchando en Spotify o las personas que nos siguen en redes sociales. Quédate con nosotros para que podamos tener esta conversación y hablar sobre esta frase. Porque a la fecha, AA se funda hace como 80 y tantos años. Y estos personajes que fundaron AA hacen una manera de rehabilitar a las personas que tienen alcoholismo. Y en una de las primeras etapas hablan sobre el tocar fondo. Entonces, se ha hecho muy famosa esta frase porque quizás son los primeros programas de rehabilitación hablaban solamente de lo que es AA, porque inclusive lo que nosotros como especialistas en adicciones, yo soy doctor en psicología clínica y existen otras personalidades como los psiquiatras, como los médicos, como psicólogos, coaching, guías espirituales, que manejamos ciertas ideas, ciertas técnicas para poder llevar a una persona a la rehabilitación de adicciones. Y cuando nos enfrentamos a este tipo de estigma, tanto para el usuario como para las familias, en ocasiones esto imposibilita el tratamiento. Porque es una idea que se tiene que hace que la persona, primero la familia, no brinda ayuda porque creen que la única persona que puede buscar la ayuda pues es la persona que tiene el alcoholismo o la drogadicción. Entonces, si tu hijo, si tu hija no llegan contigo a pedirte ayuda y te dicen, ¿sabes qué, mamá? Es que yo ya toqué fondo. Pareciera ser que si esto no pasa, entonces esa persona no se va a rehabilitar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para darle bienvenida a mis compañeros, les voy a pasar el micrófono. Los que estamos en vivo, bueno, está acá la cámara, pero por acá Luis, que está detrás de bambalinas, nos podrá ir ayudando de vez en cuando a mover un poquito la cámara para que también los vean a ellos y se puedan presentar. Me gustaría que ustedes solamente, pues de forma, como ustedes quieran, nos digan quiénes son ustedes, ¿no? Para conocer un poquito de su historia solamente y empezar a platicar. Y quizás también, si ya me quisieran decir algo sobre esta breve introducción que hicimos, ¿qué es lo que piensan de este tema? Ok, gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez y soy alcohólico drogadicto. Y creo que tocar fondo para mí es algo que no está como predicho a llegar a una circunstancia como tal. Para cada persona es diferente y pues aquí estoy ya rehabilitándome, gracias a Dios. Y pues aquí adelante. Ánimo, ánimo. Buenas tardes, mi nombre es, mucho gusto, mi nombre es Servando. De hecho estoy aquí también por lo mismo, para ver lo de tocar fondo. Ahora tengo un tiempo más en rehabilitación, o sea que ya llevo un poco más de tiempo y pues sigo luchando contra la enfermedad. Perfecto. Perfecto.
Esto, en cuestión, tú decías que para no todos es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué les han dicho? O sea, me imagino que han escuchado la frase, ¿no? Sí. O sea, no es nueva. Esto ya lo han escuchado antes. Cuando han escuchado esto, ¿en qué contexto es? O sea, ¿qué les han dicho? ¿Qué piensan de esta palabra? ¿Qué es? Pues han comentado algunos compañeros que ellos han llegado hasta estar en la calle o estar, pues ahora sí que al límite, y para ellos eso es tocar fondo. Pero pues vamos, cada persona es un mundo diferente, y creo que cuando tú ya te das cuenta que quieres un cambio, puede ser ahí tu fondo. Claro. Para mí tocar fondo sería, bueno, en mi punto de vista, no sabría decirte si ya llegué a tocar fondo yo en mi persona, pero sería como perderlo todo, o sea, perder familia, perder tu propia persona en ese mundo bajo que viene siendo de las drogas. Pero no me considero que he tocado fondo, pero espero que no sea así, que llegue a perder todo lo que amo en esta vida, de verdad. Perfecto. Este programa es como la segunda parte de uno que ya hicimos. Y la primera parte hablábamos del desarrollo de la adicción. Cómo desde el punto cero hasta las últimas etapas de la adicción, cómo vamos avanzando. Y en las últimas etapas se podría decir que es la persona cuando toca fondo, exactamente. Ok, vamos a entrar en materia. Tocar fondo, ¿de dónde viene esta frase? Esta frase está muy asociada a los grupos AA, Alcohólicos Anónimos. Y está en las primeras etapas, de hecho muy marcada dentro de lo que es el primer paso. AA nace a través de la experiencia de dos personas que padecen alcoholismo. En ese momento de la historia, el alcoholismo no era alcoholismo. No estaba tipificado como una enfermedad mental. Ahorita sí. Ahorita dentro del libro de diagnóstico sobre enfermedades mentales, emocionales, depresión, ansiedad, etc., ya está tipificada el consumo de alcohol y hasta de otras drogas que en ese tiempo ni existían o ni se conocían, vamos, drogas de diseño que han surgido, ¿no? Y se han hecho nuevas. De hecho, las siglas es AA, Alcohólicos Anónimos. Y bien fuerte, porque anónimos, o sea, tiene que ver con una situación también muy, muy arraigada de AA, que tiene que ver con no revelar quiénes son los integrantes de AA, porque también se tenía la creencia, o se sigue teniendo, ¿no?, de una estigmatización social sobre una persona que padece esta enfermedad, como si estuviéramos muy mal o fuéramos personas malas, ¿no? Entonces, por eso, pues mejor en el anonimato, ¿no? Como a escondidas. Pero ese tema no lo vamos a tocar ahorita. O sea, yo me voy a ir más en esta frase. Me interesa mucho esta frase porque yo como terapeuta me estorba la frase. Me estorba la creencia. Para el paciente, fíjate, tú acabas de decir, y hasta te quedaste pensando porque fue como, o sea, como que creo que no he tocado fondo, porque para mí tocar fondo es perderlo todo. Dices, pero yo ya tengo tiempo sin consumir, en abstinencia. Entonces, de hecho lo tengo entre interrogantes, como una pregunta, como un cuestionamiento que dice, ¿hasta tocar fondo? O sea, ¿una persona puede dejar de consumir y puede hacer un cambio en su vida hasta tocar fondo? ¿O qué onda, no? Ok. En el primer paso de AA dice que pues estas personas nos empezamos a reunir, ¿sí? Acuérdense que son dos personas que tienen la enfermedad. No son, bueno, uno de ellos era médico, pero no eran como especialistas en el tema, ¿no? Eran especialistas en la experiencia de tener la enfermedad. Entonces,
le decían, oye, es que esta situación pues tiene otros alcances, ¿no? Y empezaron a hacer los 12 pasos. Y en el primer paso habla de aceptación y derrota. Esas son las dos primeras palabras del primer paso. Aceptar y derrotarse. Y dentro de la lectura del primer paso, dice que solamente una derrota definitiva te puede ayudar a hacer como una transformación de vida. Porque si medio te derrotas, pues te va a valer madres despuesito y vas a volver a consumir. Que estos son los ciclos de recaída que tiene la persona que está en consumo, que ahorita los voy a explicar. Entonces, como que existe una mini derrota y luego como que ya a los 15 días ya no estás tan derrotado y como que viene otra vez, ¿no? Por eso te dice, tienes que derrotarte totalmente, ¿sí? Y habla mucho del ego, habla de a quién le gusta aceptar la derrota definitiva. Obviamente dice a nadie, porque todos nuestros instintos, todo el ego se revela, porque si yo no soy un pendejo, yo no soy un alcohólico, yo no soy un drogadicto, ¿sí? Yo no soy uno que está en la calle, yo no soy el que lo ha perdido todo, y te revelas ante la idea, ¿sí? Yo estoy joven, hasta están mamadillos los dos, o sea, se ven bien. No están en la calle y sin dinero, no, hombre. Se ven bien de su cutis. Yo no estoy derrotado. Porque tenemos la idea que una persona derrotada tiene que estar como tirada en el piso, ¿no? Muriéndose, llorando, así ya, así que no puede ni caminar. Como que tenemos la idea de que eso es una persona derrotada, ¿no? Ya estás derrotado. Y de hecho, cuando tú le dices al paciente o a la persona, ya estás derrotado, no, yo voy a poder, puedo con esto y voy a luchar, ¿no? Y a veces le dices, a ver, espérate, no, es que una cosa es como luchar por tu vida y otra cosa es estar derrotado ante la enfermedad. Y estas confusiones textuales de la gramática del texto hacen confusión. Entonces decían estas dos personas, que se reunían todos los días a platicar y empezaron a hacer los grupos AA, ¿no? Con su cafecito y toda esta onda. Empezaron a platicar y decirle, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer que otras personas empiecen a venir. Y se dieron cuenta, decían ellos, que solamente las personas que lo habían perdido todo, ¿sí?, se podían agarrar de los 12 pasos como si fuera un salvavidas. Y entonces, por ejemplo, yo cuando leí esa partecita me acordé cuando yo estaba chiquitillo, todo adolescente, que estaba en el mar, y yo andaba con un inflable. Yo andaba ahí dándole con el inflable. Y yo vi que mi familia se fue y como que con el inflable no avanzaba, entonces dije, me bajo del inflable y me voy caminando. Pues, hundísimo, casi me ahogo. Entonces, cuando yo bajo del inflable, y pues según yo en mi cabeza, iba a bajar, iba a tocar, iba a agarrar la de esta, ¿no? Pero cuando me doy cuenta que me voy hacia abajo, y no alcanzo. De hecho, yo no alcancé a tocar el fondo, ¿no? Dije, a la chingada. Me dio una desesperación, me dio un miedo. Y empecé a subir como pude. Y me agarré del pinche salvavidas. Y dije, la chingada. No me solté del salvavidas. Porque me dio miedo, porque sentía que me iba a morir, que sentía que me iba a ahogar. ¿Sí? Y eso lo asocia a esa frase, ¿no? Como solamente una persona que crea o sienta que su vida depende de seguir estos 12 pasos, es la persona que los va a seguir. Porque si no cree que su vida depende de esto, le va a valer madres en 15 días y va a volver a hacer lo mismo. Se le va a olvidar que se estaba muriendo hace 15 días. ¿Sí? Y entonces decían ellos, es que estos cabroncillos que vienen, pues todavía andan activos, todavía andan pedos. O sea, se les nota que todavía traen el rollo de que creen que lo pueden controlar, que ellos no son malos, que la vieja es la que tiene la culpa, que los hijos, que todo, ¿no?
Entonces, estas personas podían entrar y salir, como decir, no. Y en el primer paso dice, va, si tú crees que no lo necesitas, si tú crees que no estás tan mal, entonces, vete a hacer tu vida, date la madre, y ya después recuerda lo que te hemos dicho. Y si ahí ya medio pedo, ahí ya ahora sí medio mal, ya te das cuenta o realmente quieres, pues regresas y aquí te estamos esperando. Esta va a ser siempre tu casa, ¿no? Y entonces dicen ahí, nos empezamos a dar cuenta que otros casos no tan desesperados empezaron a llegar a AA. Personas que no lo habían perdido todo. Personas que aún conservaban sus automóviles, todavía conservaban a sus parejas, a sus familias, sus trabajos, su salud, su dignidad. ¿Sí? Y entonces esta frase se pensaba, o sea, se tenía la idea y se arraigó que solamente una persona que tuviera pérdidas, ¿sí? Que hubiera perdido cosas materiales, económicas, sociales, laborales, familiares. ¿Qué más? Salud, dignidad, emocionales. Ah, ¿ya puse emocionales? No. ¿No? O sea, solamente las personas, y ahí le podemos hacer una lista enorme, ¿no? Y solamente las personas de, ya no tengo dinero, ya me está llevando la chingada, mi familia ya no me quiere, ya les doy vergüenza a mis amigos, ya no me llaman, ya perdí mi trabajo, mi familia ya se divorciaron de mí, mis hijos ya no me hablan, ya no me quieren ver, ya no me creen, ya tengo cirrosis, estoy vomitando sangre, estoy orinando sangre, estoy bla, bla, bla. Ya estoy todo miado y todo cagado ahí en la esquina, ¿no? Me siento de la chingada, estoy triste, estoy enojado, estoy en depresión. Y entonces decías, ah, esta persona ya tocó fondo, entonces ya puede rehabilitarse. Pero luego se dieron cuenta que no. Que no. Y entonces la gente de a un lado, los amigos, los familiares, sus hijos, la familia, dijeron, oye, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Sí? O sea, cabrón, te estás muriendo. Una persona que en paz descanse conocí muy poco tiempo y recuerdo que yo llegué a su casa, yo era muy joven, yo todavía no había estudiado, creo que ya estaba empezando a estudiar psicología. Mi papá es AA, entonces mi papá tiene 30 y tantos años sin beber, y entonces pues prácticamente yo crecí con AA. Entonces aunque no me dedicaba en ese tiempo a las adicciones, pues le hallaba un poquito porque pues tenía la experiencia de estar con mi papá en AA y todo esto. Entonces este señor pues ya se veía viejillo, ni era tan viejito, pero se veía bastante viejillo ya, muy pedote. Al muy poco tiempo de conocerlo, yo me di cuenta que era como medio mala copa y así, porque se ponía pedo y a veces decía como cosas que decía, ay, no. Pero bueno, lo vi una vez, 2 veces, y luego supe que lo hospitalizaron, porque se estaba muriendo de cirrosis. Entonces, lo hospitalizan. Yo recuerdo que yo voy al hospital, no a verlo a él, a ver a mis amigos, que eran familia. Y entonces, no me acuerdo cuánto tiempo se queda, como 5 días, 7 días. Y en la conversación, que afuera del hospital, me di cuenta que no era la primera vez que estaba en el hospital, obviamente, ¿no? Que pues a ver ahora cuánto tiempo dura, y pues la otra vez ya ves que duró como una semana. Y así en la conversación dije, pues obviamente ya está mal. Yo tenía 2 veces de haberlo visto al señor, estar en el hospital, sale del hospital, llega a su casa, y yo lo veo amarillo. Yo lo veo a él amarillo. Y todavía sí, amarillito el señor, en su comedor, teniendo 2 días de haber salido del hospital. Yo llegué a una comida que nos habían invitado a comer, y el señor estaba sentado en su comedor, pedo, tomando. Y yo me siento a un lado con él. Y me dice, ¿sí o no? ¿Cómo te llamas?
¿Cómo va a ser? Pues es que yo digo que si me debo de morir de algo, pues ya me voy a morir. Y pues yo, a mí me gusta que no sé qué. Y la chingada. Y le dije, híjole, señor, le dije, yo no sé si usted no me vaya a dejar volver a entrar a su casa. Pero no estoy de acuerdo con usted. Si usted tiene una enfermedad, se está muriendo, o si usted estaba mal, al parecer estaba sufriendo, su familia está sufriendo, les duele a ellos verlos mal. Y ahorita usted está que le vale madre. Y le dije, no creo, no sé qué tanto le valga más. Entonces, falleció a la semana. Falleció a la semana. No lo vi mucho, no me acuerdo mucho de él, nomás me acuerdo que era muy morenito, canoso. Porque no lo vi muchas veces, pero él falleció. Y así hay muchas personas. El fondo a veces es la tumba, ¿sí? Y nunca se rehabilitaron. Entonces, ¿realmente tengo que llegar a tocar fondo para tomar una rehabilitación? ¿Realmente puedo hacer algo diferente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Ok? Entonces, en AA se decía que tenías que llegar a tocar fondo porque si no sufrías, sí, porque de hecho le llaman fondo de sufrimiento, así se le llama, fondo de sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué se les viene a la mente de qué es el sufrimiento? Sí, el perder a un ser querido. Ajá. ¿Qué más? Pues es un estado del cual se quiere salir. No es grato. ¿Y qué es? A ver, explíqueme. Si yo fuera un niño chiquitillo y de 5, 6, 7 años y yo les dijera, ¿qué es el sufrimiento? ¿Cómo me lo explicaría? Pues yo puedo decir que el sufrimiento es un estado que todo el tiempo te está causando un dolor o que te está trayendo un recuerdo. Ok. ¿Qué más? Sería un dolor muy profundo, se podría decir, algo muy, sí, un dolor, algo muy, muy fuerte. Ok. Alguna situación que haya pasado dentro de tu vida para generar ese sufrimiento. Ok. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, sí ven que el sufrimiento está muy asociado a la palabra dolor, ¿verdad? Claro. Está muy no, el sufrimiento no está asociada a la palabra felicidad. ¿A que no? No. ¿A la palabra vergüenza? Sufrimiento, vergüenza. Pues es algo negativo, la vergüenza. La vergüenza te puede producir Un dolor. dolor, Claro. ¿no? Ok. Entonces, es un dolor. Y luego, del dolor, digamos que le ponemos números del 1 al 10, ¿no? ¿Qué número tendría? El sufrimiento, ¿qué número tendría de intensidad? 1 muy bajo, 10 muy alto. Yo digo que un 10. Un 10, ¿no? Entonces es un dolor muy, ¿no? Mucho. Ok. Entonces, fondo de sufrimiento, un dolor muy intenso. AA o estas personas al principio, los integrantes se daban cuenta que si la persona no tenía este dolor tan intenso, se le olvidaba. ¿Sí? La cuestión es de que hemos entendido ya después que la enfermedad por sí misma no es un solo deseo de ponerte pedo. No es solamente un deseo de drogarte. Tiene que ver con procesos neuroquímicos, ¿sí? Tiene que ver con un proceso social, familiar, en donde la persona de repente ya no puede salir solamente porque ya no tiene el deseo. ¿Sí? No solamente es porque se habla, de hecho, habla ahí de deseo. AA también habla del deseo de tomar, ¿sí? Entonces no solamente es desear tomar, sino es la necesidad, ¿sí?, del consumo, porque la sustancia me va a provocar un estado de realidad.
me va a provocar una sensación que yo necesito. Y con esto yo puedo vivir. Si nosotros nos quedamos solamente con la idea de que una persona toma porque quiere tomar, ¿sí? Como cuando se piensa que una persona se suicida porque se quiso matar. No, güey. Trae un rollo emocional, trae una situación patológica de ansiedad, de miedo al dormir, porque tenía pesadillas, porque todo le daba miedo, porque se sentía solo, porque pasó una otra y otra cosa durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 3 años, 5 años. En donde, ¡pum! No solamente es que ¡ay! Me le dieron ganas. No. Porque luego pensamos que la adicción y el alcoholismo es simplemente las ganas de tomar. No es eso. Es mucho más profundo que solamente las ganas de tomar. Y se piensa que se necesita hacer esto. Déjenme les digo que obviamente no están errados. Los seres humanos de repente andamos pensando en puras pendejadas. Pero luego cuando nos enfermamos, estamos, ay, mi mamita, ay, mi papito, mi Diosito, y que no sé qué. ¿Sí? Porque entra otro momento, otra palabra importantísima en este rollo, que se le llama humildad. Y una persona, lo contrario a humildad, ¿qué sería? Déspota. Algo así, lo dicen mucho en la clínica, en los grupos. Soberbio. Sí. Soberbio. Una persona que no le ha dolido, que no, porque el dolor te quebra. ¿Sí? El dolor quebra tus emociones, o sea, que te quebra el ego. Es otra palabra. Y una de las primeras cosas que se hacen dentro de un tratamiento, cuando llega una persona, es quebrar el ego. Porque entonces no puede existir una derrota o no puede existir la palabra "me ayudas", ¿sí? Hay oídos sordos, no quiero escuchar. Cuando estamos en este trabajo de las 10 consecuencias, que es parte de lo que vamos a hablar ahorita, y tú ves a una persona con ego, con soberbia, y que se te queda viendo así con la mirada retadora. Oye, pero tú y tu familia, y cuando le golpeaste a tu mamá, que no es que... ¿No? Como si no le importara. Te voy a decir por qué está en ese estado de que es como si no le importara. No puedes entrar a un proceso de rehabilitación con soberbia. Necesariamente necesitas una actitud humilde para reconocer tus propios errores. Y es por eso que nace esta situación de la frase. Entonces, necesito tocar fondo, porque el fondo está asociado con la palabra dolor, con la palabra sufrimiento, y si la persona no sufre, si la persona no le duele, no quiere cambiar. Porque de hecho, es verdad. Cuando nosotros andamos por la vida y no sé, estás en la cocina y estás cocinando y de repente te quemas y dices, ¡ah, chingada! Entonces sabes que no puedes agarrar eso de la cocina porque te vas a quemar. Y entonces tienes cuidado. Y así a veces nosotros como seres humanos, cuando andamos de niños, tu mamá está diciéndote, y no te subas a no sé dónde porque te vas a pegar y te van a dar toques. Y el chiquillo va y se te salta un chingadazo, lo que sea. Y entonces de repente el niño, nosotros, vamos creciendo y pues vamos teniendo cautela, vamos teniendo miedo, vamos a ser precavidos porque de repente ya nos dimos cuenta que si nos metemos un chingadazo y el chingadazo duele. Entonces lo que quieres hacer es evitar el dolor, ¿no? Y entonces de alguna manera, ¿funciona?
Sí, pero por supuesto. Claro que nosotros como seres humanos hemos muchas de las cosas que actuamos y nos comportamos el día de hoy es porque en algún momento nos dolió, ¿sí? Y después lo queremos evitar. Y se sabe que la humanidad, de repente, yo escucho las noticias y que ya se peleó China con no sé quién y Estados Unidos ya le dijo a no sé quién y que de repente no sé quién con no sé quién y que empiezan a hacer todo su rollo, ¿no? Y de repente les llega un terremoto, un huracán, un no sé qué y le bajan de huevitos, ¿sí? Se dejan de pelear y empiezan la ayuda humanitaria. Y empiezan a lanzar los aviones y los rescatistas y el agua y los pañales y la comida enlatada. Y empiezan a ir personas de todo el mundo para salvar la vida de las personas que están en peligro. Y se les olvida que si el comercio internacional, que si el dólar, que si el peso, que si te vendo, que si te compro, que si yo soy más chingón, que si tú estás más pendejo. O sea, esta actitud soberbia que a veces tenemos, ¿no? De forma, en un contexto mundial, ¿no? Como sociedad. También el mundo, cuando el mundo se enferma y cuando el mundo le dices, bájale de huevos. Él me dice, chingues, que ando pensando que si los dólares y la gente, cuando el COVID, ¿no? Se me está muriendo todos. La gente se está muriendo. ¿Qué voy a estar pensando en impuestos y en guerras y en misiles? Si la gente se está muriendo, ¿no? Cuando nosotros nos estamos muriendo, ¿qué vamos a andar pensando en ponernos guapos y que si no tengo cuadritos y que si estoy ponchado y si no estoy ponchado y que si no sé qué y que si mi vieja? Se te olvida. Lo que quieres es sentirte bien porque estás en hospitalizado, porque te están dando terapia, oxígeno. En ese momento, qué chingado. Andamos hasta oliendo a no sé qué chiflados en el hospital y con la batita que se te ve todo y en ese momento estás peleando por tu vida. Entonces, es por eso dicen, es que necesitas darle la madre al ego porque si no, esta persona no cambia. Pero entonces, si el contexto es que solamente tocando fondo de sufrimiento la persona puede cambiar porque necesita vivir algo muy doloroso, ¿por qué existen personas que viven situaciones muy dolorosas y no cambian? Y hay personas que viven cosas muy X o cosas muy sencillas y toman la decisión de cambiar. Entonces no da. No da. Porque aquí lo importante es poder hacer conciencia. ¿Sí? Y para eso es el tratamiento. Cuando las personas se acercan conmigo, los familiares, los pacientes, y me dicen, es que necesita tocar fondo, yo no he tocado fondo, a mí me vale que no sé qué. Dicen, no le va a servir el tratamiento porque no ha pedido la ayuda. Yo no estoy de acuerdo. Por eso el tratamiento que yo brindo, yo no estoy esperando recibir a personas de la calle muriéndose ya con cirrosis y ya enloquecidas, porque justamente eso es lo que hace esta frase y justamente eso es lo que hace la idea. La persona, la enfermedad crece y avanza. Y hay personas que la enfermedad puede avanzar en 60 años o en 6 meses. Y hay personas que pueden perder todo en 6 meses, y personas que en 60 años, ¿no? Y entonces no se le brinda la ayuda porque dicen, no, pues es que es pedito y que no sé qué, pero pues ahí anda. Como si necesitaras ver lo peor, ¿sí? Por eso luego se andan muriendo los alcohólicos, porque las familias, en los alcohólicos en particular, no con los adictos a otras sustancias, con los alcohólicos, las familias suelen dejar mucho que el alcohólico, su enfermedad avance demasiado. Ya cuando ven que se está vomitando y que ya está acá delirando y demás, ahora sí es, ya necesita ayuda, ¿no? Pues ya se está muriendo, ya qué, o sea, ¿no? ¿Por qué hasta ahorita? Porque se deja, porque se piensa que se puede seguir dejando a la persona hasta, a ver que si toca fondo. Y la enfermedad entre más se arraigue, ¿sí? Cualquier enfermedad, acuérdense que lo mejor de cualquier enfermedad es la prevención. Pero pues si ya tienes cáncer y ya te detectaron que tienes cáncer, no, déjalo hasta que te estorbe el pinche tumor. No,
Déjalo hasta que empieces a convulsionar ahí, déjalo. Déjalo hasta que ya no tengas la... O sea, a ver, ya sé que tengo cáncer, necesito ayuda. No necesito vivir situaciones, ¿no? Pero la pura palabra cáncer, ¿no? Que te digan, tienes cáncer, es... No, ahí ya tienes dolor. Ahí ya tienes dolor. Con la pura noticia ya hay dolor. Y ya puede haber una intención, un movimiento. Pero cuando te dicen eres alcohólico, no. Aparte, no. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo la palabra o la emoción. Y las dos son enfermedades mortales. Incurables. Bueno, no, casi se estoy diciendo una tontería. El alcoholismo es el que dicen que es incurable. Porque si, aunque dejes de tomar, si tú dejas de tomar 5 años, tú dejes exadicto. La cosa es de que si tú dejas de drogarte o de tomar y de repente agarras confianza y dices, bueno, como que ya tengo 2 años y no consumo nada, ya me la puedo cotorrear un ratito. Ándele, ahí está su cotorreada, porque vuelves a caer a lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachitos? Muy bien. A ver, platíquenme, ¿qué traen en la cabeza? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué? Pues está bien esta explicación porque te abre más lo que es tocar fondo. Uh-huh. Y pues que el programa ha ido evolucionando también, o sea, cómo usted tiene otra manera de pensar sobre lo que es el tocar fondo, Uh-huh. que no es irse a los extremos, es nada más hacer conciencia y generar un cambio. Hasta ahorita vengo entendiendo más el tocar fondo acerca del sufrimiento, y base a lo que nos explica es de que no es necesario perderlo todo para hacer un cambio en nuestras vidas. Uh-huh. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Y me dicen, ¿qué hago si una persona está consumiendo y demás? Y nosotros tenemos un trabajo en la clínica que se le llaman 10 consecuencias. Aquí lo voy a poner arriba porque las personas que están ahí afuera pues no van a saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Las 10 consecuencias. Aquí arribita. Y de esto se trata este trabajo, de las 10 consecuencias. Esto, ahorita que voy a explicar. Pero las personas que nos están viendo por allá, y que ven el video, si ustedes tienen un familiar con adicción, pueden hacer este breve ejercicio tratando, obviamente, esta es una idea como muy simplificada de lo que se hace en tratamiento, pero es como un mapita que puede seguir. Ok. Primero, tenemos que identificar una consecuencia, ¿sí? ¿Qué es lo que a partir de mi adicción, como consecuencia, provocó esta reacción? ¿Sí? Entonces, cuando yo consumo, cuando yo bebo, cuando me drogo, pasan cosas. ¿Sí? Les pregunto, ¿todo lo que pasa después de alcoholizarnos y drogarnos es malo, está de la chingada, es doloroso, es feo, es horrible? Pues casi la mayoría de las veces, ¿no? Pues no te creo. ¿La mayoría de las veces? Pues yo, por ejemplo, que me conozco, sé que voy a llegar a malacopear o voy a tener algo negativo, pues, después de la bebida. Pero no sé cómo lo piensa usted. Ok, dices que me voy a malacopiar, pero te la pasaste de poca madre. Bueno, sí. Eso es un error que comúnmente la familia primero, ¿qué pasa? Primero hay que identificar que no todas las consecuencias de una adicción son negativas. ¿Sí? De hecho, en la primera etapa de la enfermedad, que está en el podcast que les recomiendo ver, ¿no? ¿Cómo se llama? Ciclo adictivo, ¿no? Que creo que es como el 27.
como el 20 y tantos, 27 para que lo busquen. La primera etapa de la enfermedad, de hecho, es placentera. Es donde se arraiga el consumo. Porque nosotros no es que nos droguemos hoy y ya estamos haciendo un cagadero de muerte el día de mañana. No. De hecho, pueden pasar meses o años en el consumo antes de empezar a tener problemas. Entonces, la consecuencia, ¿sí? Es una historia. ¿Sí? Aquí le voy a poner. Es una historia. Es un evento. Una situación, un evento, una historia. Y puede ser, ¿sí? Y esta situación nos va a provocar una emoción. La emoción puede ser positiva o negativa. Y luego, la persona dice, bueno, chingues, perdiste a tu familia, pero a él no le importa. Al paciente, a la persona que tiene alcoholismo no le importa. Pero los de afuera lo ven malo, lo ven mal. Y entonces en el trabajo de las 10 consecuencias, en donde se hace un trabajo de introspección, en donde analizas tus consecuencias, tus 10 historias, 10 eventos, en donde tú tuviste una experiencia con la adicción, y tenemos a pacientes que la están platicando, y a mí me ha pasado muchas veces que yo les digo, como ahorita lo que acabo de hacer contigo, que me dijiste, no, es que siempre que uno toma, siempre está bien feo. Y lo primero que te dije, pues no te creo. ¿Sí? Así les digo. Porque cuando me están platicando sus historias, yo los veo. Le digo, no es cierto que no me estás diciendo, por favor. O sea, no me estés diciendo que esto que me estás platicando, no es cierto. No es cierto. ¿Sí? Porque te estoy viendo. Hay historias que de hecho nos encantan, nos excitan, nos hacen sentir muy felices después del consumo o durante el consumo, vamos. Por algo lo seguimos haciendo. Porque si yo me identifico con las historias que me dan una emoción positiva, vamos a hablar de emociones positivas, ¿sí? Excitación, euforia, placer, felicidad, tranquilidad, porque hay muchas sustancias y demás que te da tranquilidad. A veces luego las personas piensan que todas las sustancias son excitadoras del sistema nervioso central, o sea, del cerebro. Y de hecho hay sustancias que son depresoras. Y cuando las personas escuchan eso, es que hay el alcohol, por ejemplo, el alcohol deprime, es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Y dicen, sí, es que se deprimen. No se entiende como el contexto. Depresora es, vemos estos foquitos, y entonces el alcohol hace que se apaguen los focos, y entonces el cerebro deja de funcionar, ¿sí? Y hay otras sustancias, ¿sí?, que lo que hacen es que excitan, como la metanfetamina. Excita la cocaína y hace que prenda más y de colorcitos, y, ¿no? Empieza entonces una fiesta aquí de colores. Y el alcohol se empieza a apagar. Pero con el alcohol, por ejemplo, como tengo juicios en la parte frontal de mi cerebro, es en donde yo ubico la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, ay, estoy bien menso para cantar. Y entonces se apaga la parte de mi cerebro que dice que estoy bien menso para cantar y yo canto a toda madre. Y estás bien menso para bailar y estás bien feo. No, pero te pones bien chido, ¿no? Porque se apagó tu cerebro. Pero bueno, si nosotros, como persona que está consumiendo, identificamos solamente la emoción positiva, ¿qué creen que va a pasar? Si todas mis historias, porque tu mamá, tu papá, tu esposa, tu amigo, los que están afuera diciéndote quiero ayudarte, se están concentrando en lo mal que te ves, en la mala copiada que hiciste, en que chocaste el carro y la chingada, ¿no? Pero si tú te concentras en todo lo chingón que te la pasaste y demás, ¿qué crees que es lo que va a pasar
después de tener esta emoción? ¿Vas a repetir? Por supuesto. Vas a volverlo a hacer. Claro, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Aquí en la parte de la emoción, en la otra clase que les digo en el otro podcast, hablamos de los mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa entran aquí. ¿Por qué? ¿Qué son las emociones? En latín, la palabra emoción significa el que mueve, emovere. El que mueve. Y entonces, les voy a platicar así como una parábola, no es una parábola. Bueno, se me fue el nombre. Vamos a imaginar una carreta, ¿de acuerdo? No dibujo muy bien, pero es una carreta, ¿eh? Y acá hay un caballito. Los psicólogos que analicen mis dibujos. Ok. La carreta, ¿sí? La carreta, el material, es el cuerpo. Cuerpo. ¿Sí? El jinete es la mente. El caballo son las emociones. Y el hombrecito que está adentro, que es el dueño de todo el pedo, es el espíritu. ¿Sí? Esto se supone que somos como nosotros, para que se entienda. Todo lo material, y te concentras en, no, esta carreta está bien viejita, y no, esta está chingoncísima, y que no sé qué. Ese es el cuerpo. El caballo es el que mueve la carreta, ¿sí? El que está conduciendo es la mente, y el que le dice al caballo, cálmate, o dale más rápido, que no sé qué. Si controla todo, si la mente controla todo, de repente el caballo se va a encabronar y se va a desesperar porque está tapando la necesidad del caballo de moverse. ¿Sí? Porque si le haces al caballo, vente por acá, vente por acá, y dices, tengo hambre, déjame comer un rato, que no. ¿No? Y si la mente limita los impulsos y las emociones, obviamente las emociones van a tener una bronca. Si no existe la mente y el hombre se duerme, y entonces la mente se duerme, y si tú dejas que las emociones hagan lo que quieran, pues el caballo va a ser un desmadre, ¿sí? Se va a ir en chinga para un lado y luego para allá, y el que no va a haber control. Si el espíritu, que es tu esencia como ser, no tiene comunicación con todo lo demás, porque de hecho es al que menos le ponemos atención, al espíritu, ¿sí? Si no hay comunicación, el espíritu también enferma. Pero bueno, para entender el cuentito que les acabo de decir, tiene que ver como para que se entienda qué son las emociones, ¿sí? Y las emociones es un proceso neurobioquímico, ¿sí? Una segregación de neurotransmisores en nuestro cerebro que al momento de que está pasando toda esta situación, en la combinación de ellas se hacen diferentes emociones e intensidades. Entonces nosotros necesitamos emociones para movernos, ¿sí? Pero si nos concentramos en las consecuencias que nos producen emociones positivas, esas emociones nos van a mover para el consumo. Entonces cuando tú allá en casa estés platicando con tu familiar y quieras cómo ayudarlo, lo que tienes que hacer no es esperar a que se esté muriendo, es decirle, a ver hijo, ¿qué te pasa a ti después de que consumes alcohol o cocaína o lo que sea? ¿Identificas cosas de tu vida que no están tan padres, que te causan dolor? Sí, porque fíjate que la otra vez, y te pueden contar una historia. Esa es la historia, es la consecuencia, es el evento. ¿Cómo te hace sentir? Me da vergüenza. No me gusta que me vean así. Me da miedo, porque me pongo en situaciones de riesgo. Me duele mucho haber perdido a mi esposa. Me duele mucho haber perdido mi salud. Me duele mucho. Ándale. Entonces, cuando tenemos esa emoción negativa, necesitamos que la persona la sienta, la viva intensamente.
Por eso las consecuencias son tan confrontativas. Por eso es necesario cuando se confronta a un paciente, cuando se está dándole como la retroalimentación de las consecuencias, es necesario que identifique las emociones que le causan un malestar, que haga conciencia, ¿sí?, de la emoción y que la sienta. Por eso, comúnmente en esta sesión, el paciente sale con malestar. Muchos de los psicoterapeutas y dentro de lo que es la psicoterapia, digo, no que todos vamos, pero de repente se piensa, o no sé si los psicoterapeutas o los que van a psicoterapia, a veces las personas piensan que el ir a terapia es salir siempre a toda madre y bien de la terapia. Y llegas triste y sales contento, y llegas deprimido y sales feliz, y llegas... No, en muchas ocasiones sales que te lleva la chingada, ¿sí? Entonces, no, la terapia no es un masajito, no es un tecito, no es una pastillita de un paracetamol, ¿no? La terapia de repente es confrontativa y dolorosa, ¿no? Y te encabronas con el terapeuta. Yo en varias ocasiones he dicho, no vuelvo a este chico, le estoy pagando para que me diga que estoy bien pendeja, voy a volver a venir. ¿No? Te encabronas. Y eso es lo que pasa en las 10 consecuencias cuando los compañeros y el terapeuta le reflejan lo que está pasando y lo que está viviendo. ¿Por qué necesitamos a veces información de la familia? Porque el paciente está utilizando mecanismos de defensa para no sentir. Para mentir, minimizar, proyectar, justificar o negar la enfermedad. Que eso está en el otro podcast. Entonces, si yo identifico la emoción negativa y la vivo, ¿sí? La tengo que vivir. Porque la mayoría de las personas cuando sentimos emociones negativas, lo que queremos hacer es no sentirlas. Si yo no... Bueno, lo que sigue. Si yo no me hago responsable, que es la última etapa. ¿De qué me estoy haciendo responsable? De mi experiencia, de lo que sucedió y de mi emoción. ¿Sí? Porque si yo digo que lo que pasó fue culpa de mi mamá, o de mi esposa, o del trabajo, o del gobierno, o de la clínica, o del psicólogo, y entonces después de las 10 consecuencias, no, el psicólogo le dijo a mi mamá que echara un chingo de mentiras y los puso en mi contra. Te están diciendo que la golpeabas. ¿Cuál psicólogo tiene que ver? O sea, ¿qué sientes de que la golpeó? No es cierto. Entonces, si no ayudamos a que la persona acepte, vea esto y lo sienta la emoción y la historia la acepte, después este pasito es lo que hace el terapeuta. La responsabilidad. Porque de hecho, justamente, después yo puedo hacer algo que se le llama, y lo escuchamos muchísimo en el trabajo de adicciones, se le llama resentimiento. Y entonces dicen, es que si lo meto a una clínica, si lo meto en un anexo, se va a resentir conmigo. Claro que se puede resentir. Claro. Se va a resentir si este proceso no lo hace de forma adecuada. Por eso es necesario un proceso de rehabilitación. Porque si la persona vive una historia, un evento que es estar pues anexado, y es una emoción negativa el estar encerrado, ¿no? Yo, a consecuencia de mi adicción, como reacción o consecuencia, yo viví la historia de que llegaron por mí a la casa y me metieron en una camioneta y me metieron en un lugar. Me anexaron en contra de mi voluntad. Y se siente de la chingada, porque estoy encerrado, porque estoy enojado, bla, 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 bla. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu emoción? Estoy enojado, estoy triste, ¿sí? Tengo dolor, tengo vergüenza. ¿Cómo es posible que los de mi trabajo sepan que me anexaron? Mejor díganle que estoy en Europa, ¿no? ¿Cómo? No, qué vergüenza. Entonces, sienta la vergüenza. Viva la vergüenza.
Estoy encabronado porque, ¿por qué? Porque me metieron. ¿Por qué te lo metieron? Porque me puse bien pedo y choqué, que no sé qué. Vive el enojo. Pero ¿quién es el responsable de este enojo y de esta consecuencia? Yo. Si yo no contesto esto, si yo no lo puedo sentir dentro de mí, ¿qué va a pasar? Voy a sentir una emoción negativa, un resentimiento. ¿Y qué va a pasar cuando estoy resentido? Voy a volver con... Entonces, ya para terminar, no es necesario tocar fondo. Hay que hacer este trabajo. Y este trabajo se puede hacer con un chico de 12, 13, 14, 15 años y con un señor de 60, 70, 80 años. ¿Sí? El de 16 no va a entender menos que el de 80 y el de 80 más, o sea, porque a veces se piensa, no, es que tiene que vivir, tiene que estar grande, tiene que estar, no. Existe un trabajo terapéutico en donde si tú empiezas a observar esto, puedes empezar a hacer conciencia. Y también te puedes motivar no solo a través del dolor. Porque el fundamento del tocar fondo de sufrimiento tiene que ver con el dolor, como si el dolor fuera el único proceso de cambio. Entiendo que quizás para los animales, sí, ¿no? Para que un perrito no sepa que no puede hacerse pipí ahí, quizás le tienes que pegar una y otra vez, ¿no? Un manotazo, que no sé qué, para que sepa que ahí no puede hacerse pipí. Pero de repente he visto perritos que imitan. Y si hay un perro mayor que ya está haciendo pipí allá afuera, que no sé qué, el otro va. Entonces tampoco era tan necesario que estuvieras a pegue y pegue y pegue y pegue, como sufrimiento, como modelo de cambio. Sí es verdad que funciona, sí es verdad que existe, sí, claro. Los seres humanos, como yo lo expliqué, a veces es necesario tener esta sensación negativa y dolor para cambiar. Con un perrito yo no voy a decir, mira, está más a gusto el patio, es que no chingues, aquí huele bien feo. O sea, no voy a razonar. Con un humano sí. Con un humano sí puedo platicar y conversar y ver qué es lo que está pasando en la vida de esa persona para poder hacer un cambio. ¿De acuerdo? Entonces, sí se puede tocar, sí se puede hacer cambios con un tratamiento. Claro que sí se puede hacer un cambio con un tratamiento. No solamente es necesario sentir dolor, puedes sentir otras emociones. Puedes tener empatía. Los seres humanos tenemos la posibilidad de tener empatía. Hay otra frase que se le llama capacidad de insight. No, ya no la voy a escribir. La capacidad de insight es la capacidad de darse cuenta. Los seres humanos tenemos diferentes capacidades de insight, que es después de una conversación, cuando estás platicando con tu amiga, con tu amigo, y le dices, oye, es que date cuenta que si tú sigues comiendo de esta manera, pues te va a volver a dar un infarto, ¿no? Dice, pues sí, claro, por supuesto, porque la grasa hace esto. Entonces, cuando una persona no se da cuenta, simplemente porque no tiene las herramientas de darse cuenta, porque existe la ignorancia, ¿sí? Existen personas que por sus propias capacidades mentales les es complicado darse cuenta. Y más, por ejemplo, cuando estamos hablando de personas que ya tienen un daño cognitivo, un daño neurológico, que los han visto en la clínica, y que de repente es difícil tener una conversación con estas personas porque ya tienen una enfermedad mental de un daño neurológico, en donde sus expresiones y la manera en la que perciben el mundo tiene deficiencias. ¿Sí? Entonces quizás esta persona va a ser difícil tener todo este diálogo y toda esta conversación para darse cuenta. Pero también hay muchísimas otras personas, la mayoría, que con una estrategia y con un diálogo tú puedes llegar a decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, tengo un deseo de cambiar, me gustaría hacer esto. Pero de repente dices, ya no sé cómo, que ese es el otro podcast, ¿no? Ok, ya me di cuenta que tengo un problema, es mi responsabilidad, no quiero sentir esto, no quiero volver a sentir esta situación, ¿ahora qué hago? Pero esta primera parte, digámoslo así en resumidas cuentas, es el primer paso de AA. Es la derrota, es la aceptación. ¿Sí?
Todo esto que platicamos ahorita, todo eso tiene que ver con el primer paso. Solamente el primer paso. Cuando una persona está como convencida de que necesita ayuda. Ya después siguen todos los demás. Hablando del tratamiento de AA, hablando del tratamiento psiquiátrico, hablando del tratamiento psicológico, hablando de un tratamiento espiritual, hablando de tratamiento nutricional, etcétera, tendríamos otros diferentes pasos o modelos de tratamiento, ¿no? Entonces, existe ya una serie, pero la persona ya está en un, se le llama, según la psicoterapia gestal, vacío fértil, ¿sí? Y entonces, el suelo fértil es el suelo en donde todo puede crecer. Cuando estamos en esta parte de un vacío fértil, estamos ante la posibilidad, todavía no hay cambios, todavía no hay cambios, todavía la vida todavía sigue siendo un rollo y demás, pero estás ante la posibilidad de que la persona pida ayuda, de la que la persona se someta a un tratamiento, a un modelo de cambio. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Para finalizar, preguntas o comentarios finales. Estuvieron muy callados toda la clase. No sé que iban a platicarme más. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se van? ¿Qué se llevan de esto? ¿Qué es lo que aprendieron? Suéltense un poquito. Yo, de hecho, lo que me llevo el día de hoy es que no es necesario tocar, o sea, perderlo todo, o sea, tocar un fondo de sufrimiento para hacer un cambio en mi vida o en las vidas de las personas que quieres o amas. De hecho, se puede lograr, como lo explica, haciéndolo del proceso que se tiene que hacer. Y de hecho, pues sí, es algo muy claro, o sea, no necesitas exactamente perderlo todo para cambiar la persona a una mejor persona. Ok. Pues es bueno saber que hay estrategias o hay un proceso que se puede seguir para hacernos ver, o sea, las condiciones en las que estamos y cómo podemos generar un cambio, cómo podemos avanzar. Y es bueno tener estas herramientas a disposición de cualquier persona. Que tú, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de esto, ¿tú identificas consecuencias Sí, negativas que te producen dolor sí, y sabes que es tu responsabilidad? sí, claro. ¿Sí? Eso es el primer paso. Eso es el primer paso. No queremos decir que ya estás rehabilitado, no, nada. Simplemente ya puedes aceptar que este es un rollo tuyo, que tiene que ver con tu manera de ver, que tiene que ver con tu forma de vivir la vida y que tienes que hacer cambios forzosamente. Y entonces esperaríamos que después nos digas, no, yo la puedo controlar. No, es que mi mamá es la que está mal. No, es que mis amigos. No, es que tú, pendejo, ¿qué me estás diciendo? Tú no vas a saber nada de mi vida, ¿no? No. De repente dices, no, este rollo es mío. Sí. Aceptas. Aceptas. Así es. Y aceptando, entra un proceso de cambio. Claro. ¿Vale? ¿Algo más, chicos? Nada más, muchas gracias. ¿Todo chido? Muy bien. Pues familia, hasta luego ya los que estamos en vivo. Gracias todos los 2, 3 que nos estuvieron viendo. Y gracias ya tomamos 6. Espero que les haya gustado mucho. Este podcast, no lo dije al principio, es un programa que está subsidiado por una clínica de rehabilitación y adicciones, Promesas de Vida. Como ven, siempre lo digo, no es un comercial, no estamos hablando de la clínica una y otra vez. A mí no me gusta en especial eso, que de repente yo veo como si estuviéramos en un comercial constante, hablando de la clínica, y que está bien bonito y está bien padre y les recomiendo. No, yo creo que simplemente con que se hable y se diga y hagamos nuestro trabajo, la gente solita se va a acercar a los lugares adecuados para tomar un tratamiento, ¿no? Y no necesitamos hacer comerciales para poder. Entonces creo más bien que poder hablar de la enfermedad, hablar de los problemas que estamos sintiendo y hablando de lo que está sucediendo realmente y del programa que tenemos en rehabilitación, porque de repente podemos decirles a todo el mundo que tenemos psicólogo y tenemos nutriólogo y tenemos psiquiatra y tenemos yo me doy cuenta que todos los centros de rehabilitación, por muy chiquitos o grandes que sean, todos dicen lo mismo por teléfono. Todos te dicen que tienen lo mismo. Y la verdad es que las familias de repente se quedan así como que, ¿y luego qué hago? O sea, le hablo a este, este cuesta 5, este cuesta 10, este cuesta 100, este cuesta 200, y todos dicen lo mismo.
¿no? Pero realmente es que no se concentren en el comercial, porque todos nos podemos aprender un comercial. Más bien fíjense en el proceso de rehabilitación, que eso es lo que cuenta, no el comercial, que te pueden aventar en una llamada telefónica o en un video de internet en donde se ve todo bonito. Que también los tenemos muy bonitos los videos, pero más bien hablar del problema y de lo que se puede hacer. Si tú o tu familiar están viviendo una situación problemática, estás teniendo una situación de estas, hoy en la mañana me estaba preguntando un amigo, oye, ¿tú solamente tratas adicciones? Le dije, no, la clínica en particular o como objetivo principal tenemos un abordaje clínico en la atención de rehabilitación de adicciones, pero tenemos personas con depresión, ansiedad, ludopatía, anorexia, adicción al juego, adicción a las compras, etc. Entonces hay personas que necesitan este tipo de tratamientos y no necesariamente es una persona que está en adicción, es una persona que está viviendo una etapa complicada de la vida, ¿no? Y no tiene que ser moralista de, esto es muy malo. Acércate con nosotros, el lugar está muy lindo, las instalaciones están grandes, son agradables, el personal es muy competente, es muy capaz de brindarte una atención. Y bueno, por ahí en todo el video te van a salir los teléfonos, puedes mandar mensaje ahí por WhatsApp o a la página de Facebook y con gusto puedes ir a conocer las instalaciones y nos puedes platicar directamente en la clínica, ¿de acuerdo? Entonces, pues muchísimas gracias, familia. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.